Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que en el segundo trimestre del 2026 la utilidad de Celsia cayó 26,1% hasta los 82.537 millones de pesos frente a los 111.705 millones reportados en el segundo trimestre del 2025. Asimismo, la ganancia neta atribuible a los propietarios de la controladora se ubicó en 43.702 millones de pesos, lo que representó un descenso del 33,4% frente a los 65.617 millones del mismo periodo del año anterior. Este resultado profundiza la presión sobre las utilidades observada en el primer trimestre del año, cuando la ganancia neta de Celsia Colombia había caído mejor un 37,4% hasta los 88.265 millones de pesos. Según el reporte financiero consolidado, Celsia, en este caso de Celsia, la ganancia neta en el primer semestre de 2026 cerró en 58.393 millones de pesos, lo que significó una caída del 46% frente a los 108.064 millones registrados en el mismo periodo del 2025. La contracción de las utilidades en el segundo trimestre estuvo impulsada principalmente por la caída en el margen operacional. El EBITDA consolidado totalizó los 382.097 millones de pesos, representando una disminución del 13,6% frente a los 442.435 millones del segundo trimestre del año anterior. Este deterioro en el EBITDA respondió en gran parte al registro de un gasto extraordinario por 60.000 millones de pesos destinado a programas de eficiencia y simplificación organizativa bajo la iniciativa Energisa C. Con esta información les cuento que ya arrancaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que mide a través de su principal índice, recordemos que es el MSCI Colcap, tiene una variación positiva por encima del 2% en este arranque de sesión. Específicamente gana entre 2,13% y 2,14% y ya se ubica en 2.423 puntos, bastante importante lo que está haciendo este principal indicador, sobre todo porque está registrando niveles que no se veían aproximadamente desde mediados de junio del presente año. Estamos hablando aproximadamente de 2 meses de fortaleza, si lo vemos desde esa perspectiva y a través del MSCI Colcap. Básicamente tenemos las acciones que justifican ese comportamiento. Vamos a organizarlas inicialmente en orden descendente para que principalmente podamos observar cuáles son las que están ganando y perdiendo a esta altura de la jornada para inicialmente las de comportamiento positivo. Vamos a revisar entonces la acción preferencial del Grupo Cibes, es la que más avanza a esta altura, con una ganancia del 6,37%, ya se ubica en 76.800 pesos por acción. Recordemos que las acciones preferencial y ordinaria del Grupo Cibes pesan bastante dentro de este indicador y por ende pues justifican en gran medida este avance superior al 2% inicialmente en el principal indicador de la bolsa colombiana. La segunda acción, de igual manera, que más avanza a esta altura es la acción ordinaria del Grupo Cibes, que gana 2,34% y de esta manera se ubica en 88.360 pesos. Y la tercera en ganancias es la preferencial del Grupo Sura, que gana 2,27% y ya se ubica en 45.120 pesos por acción. También vemos comportamientos positivos, por ejemplo, en la preferencial del Grupo Aval, la acción ordinaria de Corfi colombiana, de igual manera en su acción preferencial, la acción ordinaria del Grupo Sura con concreto y la preferencial del Grupo Argos para más de 10 que están registrando comportamientos positivos a esta altura. Ahora revisamos las de comportamiento negativo, vamos a proyectarlas ahí precisamente y tenemos que la acción del Grupo Bolívar es la que más pierde a esta altura en su acción ordinaria, ya que se devuelve 1,97% y llega hasta los 77.660 pesos por acción. Terpel también pierde el 0,78% hasta los 17.700 pesos y la acción preferencial de la Vivienda Group pierde o se devuelve 0,56% hasta los 31.820 pesos. Las tres acciones que más pierden a esta altura, las nombradas, pero también hay comportamientos negativos en la acción ordinaria del Grupo Argos, en Ecopetrol y en Mineros para un total de 6
que son las que registran ese comportamiento. Sin embargo, ahí ya vemos obviamente comportamientos en tiempo real y la acción ordinaria del Grupo Argos que perdía hace un instante ya pasó a ganar por el orden del 0,11% en este arranque que muestra un MSCI Colcap subiendo más del 2%. Y vamos entonces con la Bolsa de Valores de Santiago, que recordemos también hace parte de esa integración NUAM y que siempre revisamos a través de el IPSA. Recordemos el índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado del sur del continente y que ya también tenemos actualización en cuanto a su movimiento precisamente en este instante. Ahí tenemos un IPSA, un índice general que está perdiendo 0,11% en esta sesión y ya se ubica entonces en 11.256 puntos, perdiendo algo de fuerza, pero eso sí manteniendo niveles de 11.200 que también habíamos observado durante la sesión del lunes. Ahí pues importante, digamos que opera incluso con una relativa estabilidad, ya que su variación pues es algo leve a esta altura de la jornada. Vamos a revisar ahora las acciones que básicamente justifican ese comportamiento de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Vamos a revisar principalmente las acciones que componen este IPSA y que básicamente son las que van a justificar de esta manera ese comportamiento negativo en en el principal indicador de la Bolsa de Santiago. Ahí pues ya vamos a marcar cuáles son las del IPSA y en este caso de momento no arrojan ninguna variación importante. En cuanto a acciones, la Bolsa de Valores de Santiago, ya vemos incluso que ahí pues hay un leve verde, si se quiere, en la acción de la TAM, que sube parcialmente 0,08%, Sencomols, la que más avanza de momento, gana 0,32% y Copec 0,30%, pero no más tres acciones que básicamente no logran revertir de momento ese rojo que se ve en el IPSA chileno. Ahora revisamos pues las que están cayendo, intentando justificar también ese comportamiento que vemos de manera negativa. Y tenemos que Banco Santander es la que más cae, 1,28% a esta altura en la Bolsa de Santiago de Chile, e IAM, que se devuelve 0,60%. Dos acciones de comportamiento negativo y que de momento pues tiñen de rojo también el IPSA a nivel general. Y ahora vamos con entonces la tercera de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que revisamos como siempre a través del MSCI NUAM Perú General, que es el de referencia internacional para esta Bolsa de Valores de Lima, que también recordemos hace parte de esta integración regional. En este caso tiene una leve variación negativa, muy cerca de la línea plana, ya que se ubica en 0,04% y de esta manera llega entonces a cotizarse en 59.554 puntos a esta altura, frente a un cierre anterior de 59.581 unidades. Sin embargo, ahí la gráfica incluso nos arroja que durante esta misma sesión alcanzó o estuvo muy cerca de pasar el nivel clave de las 60.000 unidades, que sería básicamente un nuevo hito de manera histórica para esta Bolsa de Valores de Lima. Revisamos también el MSCI NUAM Perú Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que en este caso también tiene una variación negativa por el orden del 0,17% y parcialmente entonces se ubica en 1.564 puntos en este arranque de sesión a nivel internacional. Ya habiendo revisado Colombia, Chile y Perú, podemos revisar el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada reúne el comportamiento de varias de las acciones importantes de los tres mercados y que pues ya con ese arranque de manera mixta, como hemos observado, Colombia que gana por encima del 2% y Chile y Perú que se tiñen levemente de rojo, pues tenemos un MSCI NUAM USD que también muestra una un ligero comportamiento positivo a esta altura, negativo a esta altura de la jornada. Se devuelve 0,18% y llega entonces a los 1.941 puntos. Ahí lo que sucede principalmente en materia de estos mercados de integración NUAM. Y aprovechando que estamos hablando de la región, pues hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Aquí vamos a tener un movimiento bastante importante del dólar en territorio colombiano, ya que pues sigue esa tendencia que por lo menos viene desde la semana pasada y es que básicamente perdió fuerza desde el nivel de 3.200 y ya nuevamente incluso está buscando el piso o el soporte de los 3.100 pesos jornada a jornada. En este caso, decir que el mercado cambiario, el dólar en Colombia,
arrancó operaciones sobre los 3.136 pesos. Eso quiere decir que inicialmente caía un poco más de 6 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada de lunes fue de 3.142 pesos con 90 centavos. Sin embargo, vemos que ya a esta altura se ha agudizado un poco ese comportamiento a la baja, si se quiere, y tenemos ya una cotización actual de 3.125 pesos con 75 centavos, ahí ya un poco más de 17 pesos de caída, y un promedio de negociación de 3.126 pesos con 15 centavos. Recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.125 pesos con 47 centavos y como bien lo arroja la gráfica, recordemos que la línea que vemos ahí es su valor de apertura, los 3.136, y pues digamos que tuvo un pico hasta los 3.144 pesos y de resto una operación a la baja, incluso llegando a un mínimo de 3.120 pesos con 95 centavos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 168 millones de dólares en un total de 191 operaciones, sumen bastante promedio, un dólar con tendencia a la baja en territorio nacional. Y pues a propósito de esta apertura en el mercado cambiario, esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombia. Muy buenos días para todos, hoy es martes 11 de agosto de 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Imposible comenzar este podcast sin referirme al terremoto que nos tocó a nosotros en Colombia, en varias ciudades y pueblos con muchos muertos y heridos, muy duro. Le pido a Dios mucha fortaleza para poder enfrentar estos duros momentos a quienes fueron afectados directamente. Y a los demás, mucha solidaridad para apoyar a los que lo perdieron todo. Entremos a lo económico. Ayer se conoció en Colombia la inflación del mes de julio y sorprendió al mercado dado que se tenía la expectativa de que la inflación subiera, pero sucedió todo lo contrario. En su lectura anual pasamos de 6.14% al 6.03%. Esto es lo mejor que le puede pasar a una economía, ya que la inflación baje, porque el poder adquisitivo mejora y si continúa en este camino el Banco de la República podría en el futuro comenzar con su ciclo de bajada de tasas, lo que también abarataría los créditos. Ojo, apenas es el primer mes en este camino y una golondrina no hace verano, pero es el camino correcto y deseado. Con respecto al dólar en Colombia, ayer fue un día bien singular, salido de lo común y más luego de vivir un terremoto. El mercado que está activo desde las 8 de la mañana y solo hasta las 8:30 aproximadamente abrió con su primera operación en 3.149, que fue al mismo tiempo el máximo precio de la jornada, para comenzar a bajar lentamente hasta un precio mínimo de 3.112,20, para de ahí rebotar y terminar cerrando solamente 6 pesos por debajo de su apertura en 3.142,90. La fluctuación de la jornada fue de 37 pesos y fue una jornada con muy pocas operaciones, solamente se operaron 599 millones de dólares. Y la TRB para hoy es de 3.125,47, donde bajó 31 pesos con 96 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.153, 3.165 y 3.173, como soportes 3.135, 3.125 y 3.112. Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos a las 9 de la mañana las ventas de viviendas de segunda mano y en las noticias internacionales el presidente Donald Trump dijo ayer que buscaría compensación de Irán como parte de cualquier acuerdo de paz, mientras que Teherán ha exigido reparaciones y otras concesiones, destacando las dificultades que enfrentan las negociaciones. Estos acontecimientos impulsaron los precios del petróleo al alza considerablemente, sumándose a la preocupación de interrupción prolongada del suministro energético que pudiera reavivar la inflación y complicar las perspectivas de política de la Reserva Federal. La referencia variable amanece en 87.92 y la referencia WTI en 82.36. En el plano internacional, pues vamos a revisar cómo se comporta este dólar. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés, por nombrar los más importantes, esto a nivel internacional.
Tenemos un dólar que, digamos, opera con una relativa estabilidad. De momento no tiene variaciones frente a esa canasta de divisas que básicamente hacemos referencia siempre en este momento del programa. Y tenemos entonces un DXY que se ubica en 99,81 puntos, ganando algo de fortaleza con respecto a lo que fue su operación durante la semana pasada, como bien lo arroja ahí la gráfica. Y pues básicamente un dólar que está a la expectativa de lo que son los datos de inflación en territorio estadounidense. Recordemos, el miércoles será clave porque se conocen los precios del consumidor y el jueves ya se conocerá la inflación mayorista o los precios al productor, que también es una medida importante de inflación en territorio estadounidense. Aprovechando este tema internacional, vamos con el toque de campana en Wall Street de JXO Logistics para celebrar su 5º aniversario de cotización. JXO Logistics cerró el segundo trimestre del 2026 con una facturación de 3.400 millones de dólares, un 4,3% más que un año antes, con un crecimiento orgánico de 3,4% y las 3 regiones donde opera contribuyendo de forma positiva en dicho avance. El operador de logística contractual más grande del mundo firmó además 410 millones de dólares en nuevos negocios durante el trimestre, un 34% más que el año anterior, lo que es la mejor captación de contratos que la compañía logra en los últimos 3 años. Patrick Keller, consejero delegado de JXO, destacó que este trimestre coincide con el 5º aniversario de la compañía como empresa cotizada independiente y ha vinculado los resultados a la resiliencia y previsibilidad de su modelo de negocio. Cerca del 40% del negocio firmado procede de los verticales de crecimiento estratégico de la compañía, aeroespacial y defensa, así como tecnología industrial y ciencias de la vida, sectores donde JXO viene reforzando su posicionamiento frente a clientes de gran consumo más tradicionales. Norteamérica ha sido el mercado más dinámico, con un crecimiento del 85% en nuevos negocios firmados durante el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio neto se situó en 27 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 28 millones del segundo trimestre del año anterior, con un beneficio por acción diluido de 0,22 dólares frente a los 0,23 del año pasado. El EBITDA ajustado, en cambio, mejoró hasta los 219 millones de dólares frente a los 212 millones del ejercicio del año anterior en dicho periodo. Y también beneficio por acción diluido ajustado, que subió hasta los 0,59 dólares desde los 0,57. Aprovechando este toque de campana, de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada. Y en este caso empezamos por el promedio de industriales, el Dow Jones, que recordemos es uno de los más grandes dentro de este mercado y que avanza parcialmente 0,38%. De esta manera entonces se ubica en 54.180 puntos en este arranque de sesión. Ahí poco a poco, después de perder algo de fuerza frente a sus jornadas anteriores, pues ya nuevamente se aproxima, digamos, paso a paso a esos máximos históricos que habíamos observado, incluso con niveles de 54.744 puntos. Revisamos ahora el Standard & Poor's 500, recordemos, índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense. Este que también es bastante importante, da una medida también del comportamiento y pues básicamente la salud empresarial en la primera economía del mundo. Aquí también registramos un leve avance por el orden del 0,12% y parcialmente entonces se ubica en 7.761 puntos. Esto sí, pues también ganando terreno, se mantiene bastante estable con lo que han sido sus jornadas anteriores y pues muy cerca al máximo histórico intradiario que había sido de 7.793 puntos, apenas 30 unidades lo separan nuevamente de un techo o un máximo histórico que podría incluso registrar durante la sesión de hoy, pues si se da el comportamiento adecuado. Revisamos ahora el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que pues también tiene una
leve variación positiva. En este caso gana 0,09% y de esta manera se ubica en 29.647.645. Obviamente ahí vemos variaciones en tiempo real, pero eso sí, espera algo, pues digamos, de ganancias, teniendo en cuenta que durante la semana pasada incluso alcanzó a superar, o durante las últimas 2 semanas alcanzó a superar de manera intradiaria el nivel clave de 30.000 unidades. Sin embargo, pues digamos que se ha mantenido estable en niveles de 29.600, 29.500, que ha sido la constante durante las últimas sesiones para este Nasdaq Composite. En materia de este mercado de Wall Street, les cuento que las acciones registran pocos cambios durante las primeras horas de este martes, mientras los inversores sopesan las señales de progreso hacia la reapertura del estrecho de Hormuz frente a las persistentes dudas de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar una solución más amplia al conflicto en Medio Oriente. Los movimientos previos a la apertura del mercado se produjeron en su momento en un contexto de subida en los precios del petróleo en medio de la incertidumbre sobre el conflicto en esta región del mundo. Irán ha declarado que está cerca de cerrar un acuerdo con Omán para reabrir el estrecho de Hormuz, pero Teherán ha seguido resistiéndose a entablar negociaciones directas con los Estados Unidos hasta que se cumplan varias condiciones. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que no hay posibilidad de reanudar las negociaciones mientras Estados Unidos siga violando el memorando de entendimiento de junio y no compense a Irán por dichas violaciones, según la agencia de noticias semioficial Tasnim. En Asia, el Kospi de Corea del Sur cerró con una subida del 0,73%, mientras que el Standard & Poor's ASX 200 de Australia avanzó un 0,19%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 1,03% y el CSI 300 de China continental cayó un 0,79%. Los mercados japoneses permanecieron cerrados por su parte en medio de un festivo. Ya mirando otra región del mundo, las bolsas europeas registraron leves avances en medio de un menguante optimismo de los inversionistas ante la inminente reapertura del estrecho de Hormuz. Los inversores estarán atentos a un conjunto clave de datos sobre la inflación, el informe de precios al consumidor de julio, que se publicará el miércoles, y el índice de precios al productor, que se conocerá el jueves. Estos datos podrían resultar especialmente importantes después de que un informe de empleo poco alentador complicara las perspectivas de la Reserva Federal. Aprovechando este tema internacional, les cuento que Todd Blanche, ex abogado personal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, juró su cargo en presencia del mandatario, convirtiéndose formalmente en fiscal general tras haber ejercido como fiscal general de manera interina. Todd Blanche, ex abogado personal del presidente de Estados Unidos Donald Trump, juró su cargo el lunes en presencia del mandatario, convirtiéndose formalmente en fiscal general tras haber ejercido como fiscal general interino. Blanche acaba de superar un difícil proceso de confirmación en el Senado, donde su nominación para este puesto de gran importancia estratégica fue aprobada por 50 votos a favor y 49 en contra. La oposición demócrata se opuso unánimemente a esta elección, que según dijo confirma la intención del presidente Trump de utilizar el Departamento de Justicia para su venganza política personal. Antes del regreso del magnate a la Casa Blanca en enero de 2025, Blanche fue abogado personal del mandatario en 3 casos penales, incluido el de los pagos no declarados a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels, que terminó en condena. Luego Trump lo nombró subsecretario del Departamento de Justicia y en abril le confió el cargo de forma interina tras la destitución de Pam Bondi. En este puesto, Blanche tomó decisiones criticadas incluso dentro del Partido Republicano, como la creación de un fondo de $1.800 millones para la antiinstrumentalización, destinado a compensar a los aliados del mandatario por las demandas presentadas durante la administración del demócrata Joe Biden, un fondo para sobornos, según la oposición demócrata. También otorgó inmunidad fiscal al presidente y a sus allegados. Para asegurar la nominación al Senado, la administración anunció el abandono del proyecto del Fondo de Compensación y aclaró que el acuerdo de inmunidad fiscal alcanzado con Donald Trump, sus 2 hijos mayores y la organización Trump solo se aplicaría retroactivamente, no a las declaraciones futuras. Y pasamos rápidamente a otros de los mercados importantes dentro de esta primera economía del mundo, el mercado de deuda pública, que básicamente tiene su foco en lo que serán los datos de inflación. Recordemos, miércoles índice de precios del consumidor y jueves índice de precios del productor en Estados Unidos. En este caso, y por lo menos en lo que corresponde a esta jornada,
cae levemente en tasa, un punto básico y llega a un nivel del 4,68%, refiriéndonos al bono del Tesoro a 10 años. En este caso, recordemos que en este mercado siempre hay un comportamiento inverso. Como caen las tasas, en este caso, en territorio estadounidense, pues sube el precio del papel o del bono puntualmente, por lo que podemos hablar de una ligera valorización en lo que respecta a la jornada de este martes, pero pues obviamente con lo que a la espera de lo que suceda principalmente con esos datos de inflación que resultan relevantes para la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora pasamos a otro de los sectores relevantes a nivel internacional, en este caso el sector petrolero, que ha sido los más golpeados, digamos, por el tema del conflicto en Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero y que en este caso el petróleo de referencia Brent, que venía ganando de manera importante durante las últimas sesiones, se toma un respiro y en este caso pierde 0,66% hasta los $87,19 por barril. Ese es el comportamiento actual de ese petróleo de referencia internacional y también de referencia europea. Revisamos también entonces el WTI, hablamos de el petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que también tiene un retroceso muy parecido, pierde 0,49% a esta altura y ya se ubica en $81,73, $81,68, variaciones en tiempo real, pero eso sí, el mercado petrolero tomándose un respiro de lo que habían sido ganancias constantes durante las últimas sesiones y básicamente ayer recuperando de manera importante niveles de $80 por barril. Siendo las 9:11 de la mañana, les cuento que con esta información terminamos este espacio de apertura de los mercados, pero eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.